Cuando forcé la puerta del garaje y encontré a mi hija golpeada durmiendo en un catre sucio, el mundo se detuvo. Pero el verdadero golpe llegó cuando mi yerno sonrió burlón y me dijo: «Esta casa ahora es mía. Ella se queda donde yo diga». Sentí como la sangre se me helaba en las venas y el estómago se me contrajo del asco. Él creía que tenía el control total, pero no sabía que un simple papel guardado en mi caja fuerte lo dejaría sin palabras y sin techo esa misma noche. Antes de contarte cómo logré recuperar lo que es nuestro, te invito a suscribirte al canal y activar la campana para no perderte estas historias que nos abren los ojos. Esta narración es una lección vital sobre por qué el amor de madre también necesita de la ley para protegerse. Quédate hasta el final, porque la estrategia legal que utilicé podría salvar tu propio patrimonio y a tu familia algún día. Hola, soy Doña Cuca. Tengo 65 años y les hablo desde mi querida Guadalajara, Jalisco. Toda mi vida me dediqué a cuidar de mi hogar y a preparar jericayas, pero nunca imaginé que tendría que enfrentarme a la maldad dentro de mi propia familia. Esta es mi historia. Dicen que el corazón de una madre nunca se equivoca, y esa mañana, mientras batía la leche con la vainilla en mi cocina, sentí esa punzada fría en el pecho que no me dejaba respirar tranquila. Era una opresión sorda, pesada, como si el aire de Guadalajara se hubiera vuelto de plomo de un momento a otro. Estaba preparando jericayas, el postre favorito de mi hija Sofía, tal como le gustaban a ella, con esa costrita quemada por encima que siempre se peleaba con sus hermanos cuando eran chiquillos. El olor dulce y reconfortante de la canela, hirviendo con la leche, inundaba toda la casa. Ese aroma que durante años significó hogar, domingos en familia y risas en la sobremesa. Pero ese día, el dulzor en el aire chocaba violentamente con la amargura que yo traía atorada en la garganta. Mis manos, que han amasado, lavado y cuidado durante 65 años, temblaban ligeramente al sostener el cucharón de madera. No era la edad, ni el cansancio, era el miedo. Dejé la olla a fuego lento y me sequé las manos en el delantal, buscando con la mirada la imagen de la generala, mi Virgen de Zapopan, que tengo en un altarcito sobre el refrigerador junto a una veladora que nunca dejo que se apague. Mientras pasaba las cuentas del rosario entre mis dedos, le pedía bajito, casi en un susurro que se perdía con el borboteo de la leche, que me cuidara a mi niña, que me quitara esta angustia, que se me había metido hasta los huesos. Le recé con la misma fe con la que le pedí salud cuando Sofía nació sietemesina, pero esta vez, el silencio de la casa me respondía con un eco vacío que me helaba la sangre. Llevaba 3 días marcándole al celular y nada. 3 días enteros en los que el teléfono sonaba y sonaba hasta que esa grabadora sin alma me mandaba al buzón de voz. Sofía nunca hacía eso. Mi hija podía estar ocupada, podía estar cansada del trabajo, pero siempre, siempre me contestaba con un bueno, mami, o al menos me mandaba un mensajito para decirme que estaba bien. Pero esta vez no había nada, solo silencio. Y en ese silencio, la cara de Rogelio, mi yerno, se me aparecía en la mente con esa sonrisita que nunca me terminó de gustar. Nunca se lo dije a mi viejo, que en paz descanse, pero desde que ese hombre entró a nuestra vida, yo sentí que algo no cuadraba, como cuando uno huele que la leche se está agriando antes de probarla. Miré el reloj de la pared. Las 11 de la mañana. No aguanté más. Apagué la estufa de golpe, dejando las jericayas a medio hacer, porque de qué servía el postre si no tenía a quien dárselo. La decisión me bajó de la cabeza a los pies en un segundo. Tenía que ir a verla con mis propios ojos. Esa casa donde vivían no era cualquier casa. Era el patrimonio de toda una vida de trabajo de mi esposo, en el taller mecánico. Me acordé de sus manos llenas de grasa y de cómo llegaba rendido por las noches, diciéndome que cada ladrillo que pegaba en ese terreno era para que sus hijos no batallaran como nosotros. Se las prestamos a Sofía y a Rogelio para que empezaran su matrimonio con el pie derecho, para que ahorraran, para que tuvieran un techo seguro.
Se las dimos con todo el amor del mundo, confiando en que ahí construirían un hogar feliz. Agarré mi bolsa y las llaves, sintiendo que las piernas me pesaban. Al salir a la calle, el cielo de Guadalajara estaba gris, aborregado, cargado de nubes oscuras, que prometían una de esas tormentas que inundan todo en cuestión de minutos. El aire olía a tierra mojada antes de tiempo. Sentí que el clima allá afuera reflejaba exactamente lo que estaba pasando adentro de mí. Mientras cerraba la puerta de mi casa, una voz en mi interior me gritaba que me preparara, que lo que iba a encontrar al final de ese camino no iba a ser bueno, pero me persigné, me acomodé el rebozo y caminé hacia la parada del camión con la determinación que solo una madre tiene cuando siente que su cría está en peligro. No sabía qué iba a pasar, pero sabía que no me iba a regresar hasta ver a mi Sofía. Mientras el camión avanzaba, entre los baches de la colonia, mi mente viajó 5 años atrás, a ese domingo soleado en que les entregué las llaves de la casa. Me acuerdo como si fuera ayer de la sensación del metal frío en mi palma antes de pasárselas a Sofía. Les dije que era para que empezaran bien, para que no tuvieran que pagar renta y pudieran echar raíces sin las preocupaciones que nosotros tuvimos. Esa casa no eran solo ladrillos y cemento, eran los 30 años de espalda doblada de mi viejo en el taller mecánico, eran sus manos siempre manchadas de grasa negra que no se quitaba ni con cloro, eran los fines de semana, que no descansó, para que a sus hijos no les faltara nada. Al dárselas, sentí que le estaba entregando el corazón mismo de su padre, su último esfuerzo antes de morir, y Rogelio las recibió con esa sonrisa de par en par que en ese momento me pareció agradecimiento, pero que ahora, con la distancia, me sabe a codicia. Siempre hubo algo en Rogelio que me daba mala espina, aunque todos me decían que era yo, que era una suegra metiche. El muchacho era lo que llamamos candil de la calle y oscuridad de su casa. En las fiestas del barrio era el más acomedido, el que contaba los chistes, el que le caía bien a todo mundo. Pero yo tengo ojos de madre y veía lo que pasaba cuando se cerraba la puerta o cuando estábamos en la mesa cenando, notaba cómo Sofía, mi niña que siempre fue tan alegre y platicadora, se iba apagando poco a poco. Si ella quería opinar algo, él nomás con una miradita la callaba, o soltaba uno de esos comentarios que parecen broma, pero que llevan veneno, diciendo que mejor no hablara de lo que no sabía. Me arrepiento tanto de haberme mordido la lengua tantas veces por no causar problemas, pensando que el matrimonio tiene sus mañas y que ellos debían arreglarse solos. Cuando por fin llegué a la calle, el cielo ya estaba casi negro, y empezaban a caer esas gotas gordas que levantan el polvo. La casa se veía igual por fuera, pero se sentía distinta, como si las paredes guardaran un secreto feo. Me paré frente al cancel y toqué el timbre con insistencia. 1, 2, 3 veces. No salió Sofía. Salió él. Rogelio caminó despacio por el patio, con una calma que me enchiló la sangre, y ni siquiera se dignó a abrirme la reja completa, nada más se acercó a la ventanilla del portón. Le exigí ver a mi hija. Le dije que llevaba días marcándole, y que no me iba a mover de ahí hasta saber que estaba bien. Él ni se inmutó, nomás me miró con esos ojos que ya no escondían nada, y me soltó con una frialdad pasmosa que Sofía andaba mal de los nervios, que estaba histérica y que no quería ver a nadie, ni siquiera a mí. Sentí una rabia que me subió desde el estómago. Le grité que esa era mi casa, y que yo podía entrar cuando se me diera la gana para ver a mi muchacha. Fue entonces cuando se le cayó la máscara de yerno acomedido. Se rió, pero no fue una risa bonita, fue una mueca burlona, llena de maldad. Se acercó más a los barrotes, casi susurrando para que los vecinos no oyeran, y me dijo con todas sus letras que ahí las reglas las ponía él, que ya no era asunto mío lo que pasaba de la puerta para adentro. Me dijo suegrita con un tono que sonó a insulto, y me advirtió que me fuera a mi casa y dejara de dar lata si no quería que las cosas se pusieran feas. En ese momento, bajo la primera lluvia fuerte de la tarde, entendí que el hombre que tenía enfrente no era un esposo preocupado, sino un enemigo que se sentía dueño no solo de la casa de mi viejo, sino de la vida de mi hija.
no me di la media vuelta como él esperaba. En lugar de obedecerle y regresarme a mi casa con la cabeza agachada, esperé a que se metiera y di la vuelta por el callejón de servicio, pegada a la pared para que la lluvia no me empapara tanto. El corazón me latía en las sienes, retumbando más fuerte que los truenos que ya empezaban a sacudir el cielo de Guadalajara. Fue entonces cuando lo escuché. No era el ruido de la televisión ni música de fiesta, era un gemido bajito, constante, un sonido que ninguna madre debería reconocer, pero que yo identifiqué al instante como el llanto de mi propia sangre. No venía de la recámara principal, ni de la sala. Venía del garaje, de ese cuarto frío y lleno de tiliches, donde mi esposo guardaba la herramienta. La puerta lateral estaba atrada, pero la desesperación me prestó la fuerza de 10 hombres. Le di un empujón con todo el peso de mi cuerpo, sin importarme el dolor en el hombro, hasta que la chapa vieja cedió con un crujido seco. Lo que mis ojos vieron al entrar me robó el aliento y me partió el alma en 1000 pedazos. Ahí, entre cajas de cartón húmedas y olor a gasolina vieja, estaba mi Sofía. No estaba en su cama matrimonial, ni siquiera en un sofá. Estaba tirada en un catre sucio, envuelta en una cobija que olía a perro. Al verme, intentó levantarse, pero le fallaron las fuerzas. Tenía el labio reventado y un moretón oscuro que le cubría medio pómulo, pero lo que más me dolió fue verle los labios secos, partidos por la sed, como si llevara días sin probar agua decente. Me tiré al suelo junto a ella, abrazándola sin importarme la mugre, y entre hipidos me soltó la verdad que llevaba meses callando. Me contó que Rogelio la había sacado de su propia recámara hacía semanas, diciéndole que ella estorbaba, que él necesitaba el espacio para sus amigos, para esas fiestas que duraban hasta el amanecer, y de las que yo no sabía nada. La tenía ahí arrumbada, como si fuera un mueble viejo que ya no sirve, prohibiéndole la entrada a la casa principal que mi marido construyó con tanto sacrificio. Me dijo que tenía hambre, que tenía miedo, y que él le había dicho que si abría la boca le iba a ir peor. En ese momento, algo dentro de mí cambió para siempre. Sentí como se me helaba la sangre, literal, como si el frío del piso de cemento se me hubiera metido a las venas. Pero curiosamente, mis manos dejaron de temblar. El miedo se esfumó, y en su lugar nació una furia fría, calculadora, una rabia antigua que me enderezó la espalda. Ya no era la viejita preocupada que hacía postres, era una madre viendo al verdugo de su hija. Porque justo en ese instante, la puerta que conectaba con la cocina se abrió de golpe, y ahí estaba él, Rogelio, con una cerveza en la mano y esa sonrisa burlona que ahora me daba asco. No se asustó al verme ahí. Al contrario, se recargó en el marco de la puerta, como si fuera el rey del mundo, y me soltó su veneno con una tranquilidad pasmosa. Me dijo que qué bueno que ya había visto la realidad, que así nos ahorrábamos el drama, con un descaro que solo tiene la gente mala. Me aseguró que esa casa ya era suya por derecho de posesión, que él llevaba ahí viviendo lo suficiente, y que él decidía quién dormía en la cama y quién en el garaje. Me amenazó diciendo que Sofía se quedaba ahí, donde él dijera, o que si no nos parecía, nos podíamos largar las dos a la calle ahora mismo. Pero mientras él hablaba de posesión y de mandar, mi mente, clara como el agua, viajó directo a la caja fuerte de mi ropero, a ese folder manila, donde guardaba un papel que mi compadre, el notario, me insistió que firmáramos años atrás. Rogelio creía que era el dueño porque vivía ahí, pero no tenía ni la menor idea de que en México, el que vive de prestado nunca se hace dueño si hay un papel de por medio. Y yo tenía ese papel. Rogelio esperaba una escena de telenovela, con llantos y súplicas, pero lo que encontró fue la firmeza de una madre que ya no tiene nada que perder y que conoce sus derechos. En lugar de ponerme a discutir a gritos con un hombre que apestaba a alcohol y soberbia, saqué mi celular con la mano bien firme, sin dejar de mirarlo a los ojos. Mis dedos marcaron primero el número de emergencias, y inmediatamente después, el de mi compadre, el licenciado Ramírez, ese mismo abogado al que Rogelio siempre criticó por ser de la vieja escuela, pero que nunca dejaba un cabo suelto. Mientras yo pedía una patrulla dando la dirección exacta y reportando violencia doméstica en proceso,
Vi cómo a mi yerno se le transformaba la cara, pasando de la burla cínica a una rabia roja y peligrosa, al darse cuenta de que yo no estaba jugando. Se me vino encima en un arranque de furia, levantando la mano como si fuera a golpearme a mí también, pensando que con el miedo me iba a callar como había logrado silenciar a mi Sofía durante tanto tiempo. Pero no me moví ni un milímetro, ni siquiera parpadeé. Me planté frente a él con la dignidad de quien defiende su sangre, y con una voz que me salió de las entrañas y retumbó en las paredes del garaje, le dije que a mí no me iba a levantar la mano, que era un poco hombre y que jamás, mientras yo tuviera vida, volvería a tocarle un pelo a mi hija. La advertencia quedó colgada en el aire, pesada y definitiva, y por primera vez vi una chispa de duda en su mirada abusiva. El escándalo ya no se podía contener entre las cuatro paredes. Los gritos y la tensión hicieron que el barrio despertara. Doña Cata, la vecina de enfrente que todo lo ve, y los muchachos del taller de la esquina, salieron a la calle al escuchar el alboroto. Al ver a Rogelio en esa facha, agresivo y amenazando a una señora mayor, con mi hija golpeada visible al fondo del pasillo, la presión social cayó sobre él como una losa. Ya no podía esconderse detrás de su máscara de vecino simpático y acomedido. Ahora todos en la cuadra eran testigos de su cobardía. Sentir el respaldo de las miradas de los vecinos me dio todavía más fuerza, sabiendo que en México el juicio del barrio a veces pesa tanto como el de un juez. Con la sirena de la patrulla escuchándose ya a lo lejos, aproveché su momento de confusión para soltarle el golpe final, el que le dolió más que cualquier cachetada física. Le expliqué con una claridad cortante que su famoso argumento de que la casa era suya por el tiempo que llevaba viviendo ahí era pura fantasía. Le revelé que la propiedad estaba protegida bajo un contrato de comodato. Ese préstamo de uso gratuito que mi difunto esposo y yo tuvimos la precaución de firmar ante notario hace años, justamente para proteger el patrimonio de situaciones como esta. Le dije que las escrituras seguían 100% a mi nombre y que un comodatario que agrede a la familia del dueño pierde cualquier derecho de inmediato. Ver cómo se le desencajaba el rostro y se le caía la quijada, al entender que legalmente no era nadie, y que su plan de quedarse con todo se desmoronaba por un simple papel, fue la confirmación de que mi instinto de madre y la prudencia de mi viejo nos habían salvado. Ver las luces rojas y azules de la patrulla rebotando en la fachada de la casa, bajo la lluvia, fue el momento más agridulce de mi vida. Rogelio, que minutos antes se sentía el dueño del mundo, salió esposado y con la cabeza agachada, ya sin esa sonrisa burlona, mientras los vecinos murmuraban y negaban con la cabeza. «Ah, hijo, cómo cambia la postura de un hombre cuando la ley se le planta enfrente y se le acaban las mentiras». El licenciado Ramírez se encargó de todo, explicando a los oficiales que, gracias a la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, el agresor debía ser retirado de inmediato y que el contrato de comodato demostraba que él no tenía ni un metro cuadrado de derecho sobre ese suelo. Me dolió ver a mi Sofía temblando, envuelta en una cobija, viendo cómo se llevaban al hombre que alguna vez amó, pero sabía que ese dolor era necesario para que dejara de sufrir el otro, el que mata en silencio. Esa noche no nos quedamos en esa casa fría y manchada por los malos recuerdos. Nos fuimos a mi hogar, a su verdadero nido. Mientras íbamos en el camino, con mi hija recargada en mi hombro, como cuando era una niña chiquita, no pude evitar mirar al cielo y darle las gracias a mi viejo y a mi generala, la Virgen de Zapopan. Comprendía la mala, pero comprendía al fin que el amor no quita el conocimiento. Haber firmado ese papel años atrás, ese préstamo legal que Rogelio despreció, no fue falta de confianza en mi hija, fue el candado que hoy le salvó la vida. Proteger nuestro patrimonio fue, al final del día, la única forma de protegerla a ella cuando ella misma no podía defenderse. Al día siguiente, hice lo único que sé que cura el alma, cuando las palabras no alcanzan. Puse a cocer maíz y carne para un buen pozole rojo. La cocina se llenó de ese vaporcito que huele a hogar, a seguridad,
a familia muégano que no se rompe ni con los golpes más duros. Mientras picaba la lechuga y los rábanos, sentí que se me bajaba la presión y el susto, y una paz calientita me llenó el cuerpo. No voy a decir que todo está perfecto. Nos espera un camino largo de demandas, divorcio y terapias, y esa casa va a necesitar mucha agua bendita y cloro para sacarle la mala vibra que dejó ese hombre. Pero nada de eso importa tanto como lo que vi después. Cuando le puse el plato humeante enfrente a Sofía, ella cerró los ojos al oler el orégano y el chile guajillo, y por primera vez en meses, vi una sonrisita tímida, pero viva, asomarse en su rostro golpeado. Ahí, sentadas en la mesa de siempre, me prometí que no me iba a rajar. La abracé sin decir nada, pero pensándolo todo, porque al verla comer, recuperando las fuerzas, me quedó clarísima la lección más grande de todas. Las casas se recuperan, el dinero va y viene, pero los hijos no. Más vale tener una hija divorciada, empezando de cero y con el corazón remendado, que tener una hija muerta. Estamos juntas, vivas y con la dignidad intacta, y con eso, ya ganamos. Han pasado ya varios meses desde aquella tarde de tormenta. La casa de mi viejo está limpia y rentada a gente buena, pues Sofía prefirió no regresar a ese sitio de malos recuerdos. Ella sigue en terapia, recuperando su brillo poco a poco, y aunque el divorcio ha sido duro, verla tranquila ayudándome a batir la leche para las jericayas es mi mayor recompensa. Seguimos unidas, como familia muégano, bajo el cuidado de mi generala. Moraleja: el amor no quita el conocimiento. Proteger el patrimonio es la única forma de asegurar el refugio de los nuestros. Consejo práctico: nunca entreguen las llaves de su casa sin firmar un contrato de comodato ante notario, ni siquiera a la familia. Papelito habla y puede salvarles la vida. ¿Y tú? ¿Tienes protegidas legalmente tus propiedades o sigues confiando solo en la palabra? Cuéntame tu experiencia. Doña Cuca, 65 años.